Hoy vamos a prepararnos un poco sobre la evaluación inicial, con el objetivo de que los analistas puedan comenzar a realizar las evaluaciones iniciales de los clientes y, por supuesto, que los ABT logren una participación activa dentro de la evaluación inicial. Para ustedes, ¿qué creen que sería una evaluación inicial? ¿A qué llamaríamos evaluación inicial dentro del proceso de ABA, dentro de la terapia o del IC, Hortensia? ¿Me escuchan? Me Sí, escuchan, pero no quieren hablar. ah, Mm. sí, soy yo de la IC, Maricé. Ok, ¿qué Ah, creen que yo sería pienso esa evaluación una inicial? ¿Y qué? evaluación. Disculpa, no te escuché del IC. ¿Me escuchas ahora? Sí, sí la escucho. ¿Me escuchas? Sí, Yo pienso que es como la identificación de reforzadores, la identificación de behavior, de los diferentes comportamientos que tiene el niño, eh, utilizar métodos de entrevista a los padres, por ejemplo, si es maestro, si estás trabajando en escuela, recolección mediante observación de datos. muy bien. Odelaise has dicho a grandes rasgos exactamente todo lo que tenemos que hacer en esta evaluación inicial. Ok, vamos a ver acá que el objetivo inicial es determinar las necesidades y desarrollar un plan de tratamiento del cliente. Sienta las bases para el futuro de los servicios y, por supuesto, ofrece la oportunidad de mostrarle a los padres cuál sería su papel dentro de este. Y, por supuesto, es un paso crítico en el programa de ABA. Hay dos componentes principales. Como pueden ver, nosotros en la agencia lo definimos como behavior, disculpen, behavior for reduction y behavior to increase. En el plan Saili, esta es la primera hoja de nuestro plan. Más adelante van a ver que cada agencia puede tener un modelo de plan diferente. No existe un modelo obligatorio. Nosotros resumimos a grandes rasgos algunos datos principales que nos piden los seguros y aquí es donde nosotros definimos las conductas para reducir y las conductas que vamos a incrementar. Pensemos, por ejemplo, cuando el cliente llega a nosotros no lo conocemos, el cliente lógicamente tampoco nos conoce a nosotros y es cuando se comienza a establecer una relación. Los dos componentes principales, y es por eso que TVJ lo resalta en la primera hoja, dentro de la evaluación van a ser la evaluación del comportamiento y una evaluación de habilidades. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, tengo una pregunta, Marice, y en caso que también necesitáramos enseñar una nueva habilidad, o sea, ¿en qué parte de ese plan se añade eso? Eso va en evaluación de habilidades. Todo lo que tenga Ok, que ver con habilidades va a ser en behavior to increase, porque es lo que nosotros ok, tenemos que aumentar o en algunos casos hacer que surja, porque el cliente no lo exacto. tiene. Ujú, ok, Y en la evaluación de comportamiento irían todas las conductas que nosotros vamos a reducir o a eliminar. Bien, ok, sí, pueden ver que en la primera hoja están los datos del ABT, los datos de los padres, el dato del autor, donde se puede dar el servicio en el caso de que los padres son los que lo solicitan y los que deciden en qué lugar es mejor. Nosotros, por ejemplo, hoy estuvimos entrando varios clientes nuevos y los padres a veces dicen, no, que vayan a la escuela del RBT. Nosotros muchas veces recomendamos que la terapia empiece en el hogar y luego trasladar ese servicio a la escuela, ¿ok? Para que el RBT de momento no sea una figura rara en la escuela, sea como alguien que esté invadiendo su espacio, sino ganar un poco de rapport en la casa y luego, cuando exista un poco de control, también llevarlo a la escuela. ¿Hasta aquí bien? sí, Como pueden ver,
quiero que participen, no quiero que se queden con dudas en ninguna parte. Aunque nosotros lo desglosamos muchas veces en la terapia, vamos a ver cómo lo trabajamos como si fuera uno solo. Lo que quiero que para la evaluación, en el momento en el que se haga la evaluación y en el momento de leer el plan, sepan identificar estos dos grandes componentes. ¿Ok? Porque a veces llegamos a la terapia de supervisión y vemos que estamos reduciendo conductas, pero ¿dónde queda la parte de incrementar alguna habilidad? ¿Ok? O vemos alguna enseñanza y no vemos cómo va funcionando la reducción de las conductas inadecuadas. Entonces vamos a ver hoy cómo esto debe comenzar desde el plan. Por supuesto, la evaluación inicial debe tener un antes, un durante y un después. Antes del día de la evaluación, ¿qué hacemos los analistas? Nosotros nos preparamos, ¿ok? ¿Cómo vamos a prepararnos? Algunos de mis trainees si están presentes, les pueden decir. Ya nosotros vamos a contar con información que obtenemos de los padres, como por ejemplo, nosotros revisamos el diagnóstico, revisamos evaluaciones de OT, revisamos evaluaciones de speech, revisamos si traen evaluaciones de otros países, si traen evaluaciones de escuela, toda la información que el padre tenga y por supuesto, entre más información obtenga, pues nos da mejor idea a nosotros. También hacemos algunas preguntas a los padres como el cliente sociable, su hijo le gusta compartir, qué juguete le gusta más. Cuando yo salí a hacer las evaluaciones a los hogares, yo tenía una caja, que se las recomiendo también a mis HABIT siempre, con diversos reforzadores, para ver ahí cuáles son las preferencias. También tenía una caja con colores, les permitían a ellos dibujar en lo que yo podía hablar con los padres. Por supuesto, les aconsejo, yo les voy a dar este PowerPoint después para que se queden, intenté hacerlo. Usualmente no escribo tanto en los PowerPoint, pero quería que le quedara como una guía. Entonces, muy importante que seamos flexibles. ¿Por qué? Porque es inevitable que existan situaciones inesperadas. Aún preparándonos y tener todo listo, podemos llegar a la casa y los padres comenzar a discutir o el niño entrar en un tantrum, lo cual hace que nosotros debamos suspender la evaluación o que pueda demorarse más. Lo más importante es ser flexibles. Vamos a revisar los registros y la documentación, como les decía, todos estos documentos que les solicitamos a los padres antes. Reunimos todos los cuestionarios que nos va a hacer que nos va a ser necesario. Yo uso mucho hojas codificadas por colores, por ejemplo, si ya el padre me habló de diferentes conductas, a veces el padre te dice, mi hijo no es agresivo, él solo me pega cuando quiere ir a jugar. Entonces, para que el padre no vea physical aggression como una etiqueta, porque todavía no estamos discutiendo una evaluación, sino estamos yendo a observar, a evaluar, yo lo pongo con colores. ¿Ok? Y hago como un gráfico donde yo voy tomando también datos de la frecuencia o la intensidad de cada conducta que yo vea. Elegimos un método de evaluación del comportamiento que luego les voy a mostrar cuáles son. Elegimos la evaluación de habilidades que vamos a necesitar también. Y por supuesto, preparamos el ambiente siempre y cuando es disponible, poniendo en una habitación elementos interesantes, evitando también distracciones y poniendo elementos favoritos. Esto en cuanto al ambiente es mejor hacerse cuando se trabaja en clínicas. ¿Por qué? Porque en la clínica nos permite a nosotros tener un lugar donde es solamente un lugar de evaluación. Y allí, por supuesto, el niño tiene acceso a varios reforzadores. En el caso que la mamá nos diga, él tiene miedo a, por ejemplo, le tiene miedo a los animales o no le gustan los juguetes sensoriales, nosotros podemos retirarlos. Siendo diferente cuando estamos evaluando en una casa.
cuando estamos evaluando en la casa del cliente, pues lógicamente el niño va a tener acceso al tablet, a sus juguetes favoritos, va a tener acceso a todo lo que está en su mismo ambiente. Tenemos ya, ¿hay alguien de iPhone? ¿Es Roylan? Sí, soy yo. Hola Roylan, bienvenido. Tenemos a Arlette, Luisa, que es una trainee que se acaba de graduar, Yurina, Marjorie, bienvenidas. Bienvenidas. Luisa, quiero oírte mucho. Cuando Quiero llegue a la oírte casa, primero. cuando llegue a la casa. Ok, entonces Sí, vamos soy a yo, Maricé. continuar. Buenas tardes, perdona. Buenas tardes, Roylan. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien qué hacer antes de llegar a la evaluación? Sí. Luisa, algo que Luisa y Camila, algo que siempre les recomiendo a mis trainees es que antes de llegar a la casa conozcan quiénes viven en el hogar, em, vayan, que no lo agregué aquí, pero es algo muy importante, ir vestidos adecuadamente, em, no llevar uñas largas o de colores muy llamativos. Tampoco recomiendo uniforme porque a muchos padres no les gusta que los vecinos conozcan el diagnóstico de su hijo. Entonces, como nosotros estamos comenzando, debemos ir paso a paso. ¿Ok? También son preguntas que pueden hacer antes de presentarse. Acá las evaluaciones a menudo, como les dije, no salen según lo planeado. ¿Tienen acceso a PowerPoint también? ¿Lo pueden ir viendo conmigo? Sí. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, el alumno puede mostrar habilidades comunicativas más altas que las esperadas. Por ejemplo, puede decir que el padre de un cliente de 3 años nos diga, ay, es que mi niño, o disculpen, de un niño de 1 año nos diga, ay, es que mi hijo no sabe hablar. Y nosotros llevemos materiales para un niño que lógicamente no sabe hablar. Y cuando lleguemos ya el niño dice palabras o incluso simples frases. Y entonces los materiales que nosotros llevamos no son los necesarios. Es decir, que tenemos que estar preparados para estas situaciones. O a lo contrario, el padre diga, Y ve sí, cómo se ausente de los... disculpa, no escuché bien, Liane. No, estaba escribiendo una cosa, perdón. Ok, entonces puede ser también lo contrario en el caso de que el padre diga que el niño sí sabe hablar, de que el niño no sabe hablar, disculpa, llevamos materiales y nos demos cuenta que en efectivo no sabe hablar y para el padre que te señale o que haga sonidos, para él eso es una forma de comunicación clara o funcional, entonces nuestros materiales no son los adecuados. Tenemos que tener todas estas situaciones en mente por si sucediese. Entonces, por supuesto, visualizar cómo sería la evaluación ideal, considerar diferentes piezas. Por eso yo llevo, cuando pregunto de la edad, nunca llevo un material de una de edad específica, sino unos años de más y unos años de menos. Sobre todo en los clientes pequeños, yo uso mucho el BB-Map. El libro BB-Map me da muchas actividades que pudiera usar. Después vamos a hablar de ello. Aquí les puse algunos consejos. Por ejemplo, si llegamos y nos encontramos algo que no es lo esperado, debemos cambiar a una evaluación diferente o saltar de un nivel diferente a la evaluación elegida, pedirle respaldo a otro BCBA o al director de la clínica. Esto es en caso de que lleguemos a la casa y veamos un tantrum muy fuerte, nosotros pudiéramos cancelar y solicitar ayuda de otro analista o del director clínico o cambiar el ambiente de la evaluación a la clínica. Aquí le puse varios casos. Es muy importante y era algo que estaba tratando con uno de mis RBT, ponernos al nivel del cliente, nunca por encima, que no nos vea como una figura autoritaria. ¿Ok? Y también, por supuesto, Okay, so it's going to be white rice.
Por supuesto, una evaluación de Yeah, comportamiento. Luisa, Spanish. ponte en mudo. Oh, I'm so sorry. Thought I was. It's okay, don't worry. En una evaluación de comportamiento es muy difícil que se pueda hacer en un día. Por lo tanto, siempre lo solicito a los padres que me hagan un baseline de una semana una vez que definamos las conductas o las habilidades que vamos a hacer. ¿Ok? Esos son algunos consejos generales. Vamos entonces al día de la evaluación. ¿Qué hacer ese día? Es fundamental porque en ese momento nosotros estamos sentando las bases de lo que va a ser la terapia IBA. Recuerden que los padres muchas veces no saben o nunca han recibido el servicio. Entonces, lo primero que nos ven es a nosotros y muchas veces nos van a comparar con la terapia de OT o de speech o cualquier otra que ellos hayan tenido. Por lo tanto, tenemos que marcar la diferencia desde el primer momento o el primer contacto que tengamos. Siempre hay que estar listos. Yo sé que nosotros funcionamos mucho por el tiempo, pero siempre hay que estar listos para tener un tiempo de entre 15 y 30 minutos para garantizar responder cualquier pregunta que tengan los padres. Y yo les doy ejemplos porque muchas veces no estamos preparados para lo que nos van a preguntar, por eso les pongo aquí algunos. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo va a llevar la evaluación? ¿Qué vamos a hacer en la evaluación? Si ellos pueden estar presentes. Si tienen dudas en alguna respuesta, me dejan saber. ¿Qué pueden hacer los padres mientras nosotros evaluamos al alumno? Siempre les digo a los padres que intenten estar presentes, pero no participar, no responder lo que se le solicita al cliente. Otras cosas que hacemos también es solicitar a los padres que graben videos. Si en ese momento la conducta no ocurre, le podemos decir a los padres, ok, usted dice que él es agresivo, envíeme un video de cuando lo sea. Evitando que el niño esté desnudo, evitando violar su privacidad, pero siempre que sea posible y nosotros vamos a visualizarlo, sería mejor. ¿En qué condiciones puede finalizar antes de tiempo? Por supuesto, hay que explicarle. Si ya la mamá nos advierte de que es un niño que le da mucho golpe y que ella tiene una situación incontrolable en el hogar, nosotros le decimos que cuando comience esta situación nosotros debemos parar la evaluación, porque lógicamente no podemos intervenir, y esto es algo muy importante, no podemos intervenir si no tenemos un plan de conducta realizado. ¿Ok? Y como estamos comenzando a hacer la evaluación, si nosotros vemos cualquier conducta, se le explica a los padres que nosotros no vamos a intervenir, solamente vamos a observar y a recoger información. Por supuesto, si habrá citas de seguimiento. ¿Y qué pasa después de la evaluación? En ese momento, Marice, me imagino que nos tocaría volver a hacer una cita con ellos, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué se puede hacer? Solicitar otro analista te acompañe, solicitar hacerlo en otro lugar. A lo mejor te das cuenta de que el horario en el que fuiste, el cliente suele tener hambre o suele estar durmiendo y tú estás violando su rutina, por lo tanto, coges un momento que sea mejor. Ok. Durante la evaluación también se hace un proceso muy importante, que es la evaluación funcional. ¿Qué creen que sería una evaluación funcional? Pues, por supuesto, identificar con mucha precisión cuál es la función de la conducta. Y esto es fundamental. Saber el por qué una conducta desafiante está ocurriendo. Si nosotros hacemos esto mal o en su contrario no se hace, en realidad el plan no tendría ningún tipo de utilidad. Determinamos comportamiento, determinamos funciones y luego determinamos cómo trabajar la disminución de la conducta atendiendo esa función. Y de ahí es donde salen las habilidades que crearemos. En ese caso, perdona,
En ese caso, cuando se está observando para cuando ocurren los behavior y saber cuál es la función, vamos a recoger data, se hace un ABC. Exactamente, y ahí vamos ahora. ¿Cómo vamos a conocer la función de la conducta? Ahora vamos a ver. Tiene varios pasos. Primero elegimos el método de evaluación, del cual vamos a hablar siguiente. Definimos la conducta objetivo, realizamos evaluaciones indirectas, directas, analizamos los datos y documentamos la evaluación. Esta es la parte escrita que más nos gusta. Vamos acá, al análisis funcional. Aquí yo les puse, existen 3 tipos de evaluaciones. Las ventajas y las desventajas de cada una. El análisis funcional tiene mayor precisión, es el estándar de oro en ABA, porque permite la identificación de la función. Ahora, tiene la desventaja que requiere amplia capacitación, el riesgo de refuerzo en comportamientos no deseados, y en este caso se coloca al alumno en situaciones potencialmente estresantes. Es decir, como que provocamos la conducta para saber si eso es lo que la mantiene. Existe la evaluación funcional de comportamiento, que es mucho más fácil de implementar, usualmente es la que nosotros hacemos. Se recopila información de varias fuentes, es más eficiente en algunas circunstancias, por ejemplo, en escuelas, y evita reforzar potencialmente el comportamiento peligroso. Aunque tiene la desventaja que, por supuesto, es menos preciso a la hora de identificar una función. Y el análisis práctico funcional que demuestra control, este sería un poco la unión de estos dos. Ahora vamos a ver acá cómo lo vamos a hacer, un análisis funcional. Lo hacemos a través de una evaluación indirecta y evaluaciones descriptivas, como estaba diciendo Sailis. Atrás yo se lo voy a explicar. Antes de hacer cualquiera de estas 3, ¿ok? Cualquier evaluación indirecta o descriptiva, se supone que nosotros tengamos que ya definidos las conductas, Los ¿verdad? behaviors. Exactamente, porque nosotros no vamos a poder ir a observar algo si no está definido, ¿ok? Entonces, ¿cómo definimos esos objetivos? Esto es lo primero que debemos hacer antes de recopilar cualquier dato. Y la información puede venir de las partes interesadas, como pueden ser los padres, los maestros o otros cuidadores. Debemos hacer una operación de una definición operacional, lo más específico del comportamiento, y debemos también tener en cuenta ejemplos y no ejemplos. Eso es algo que me gustaría trabajar en talleres futuros con los RBTs dentro de la aplicación de ABC. Existen muchas dificultades y es algo que tenemos que repasar diariamente, y es la definición de las conductas. Evitar, siempre les digo, elementos mentalistas como está triste, está bravo. Intentar hacerlo lo más específico. Un tantrum en un cliente puede ser totalmente diferente a un tantrum en otro cliente. Aunque la etiqueta sea tantrum, la manera de mostrarse puede ser diferente. ¿Ok? La agresión física en un niño puede ser diferente en otro. En uno puede ser pellizcar, el otro puede ser morder, en otro puede ser dar, más sin embargo, en uno puede ser con las manos abiertas y en otro puede ser con las manos cerradas. Siempre que el padre nos diga que el cliente hace algo, es muy importante decir cómo lo hace. Y si ustedes lo pueden observar, mejor. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda? No. Ok.
Yo tengo algunas preguntas muy importantes que siempre se la hago a los padres para definir conductas que sean realmente preocupantes y útiles de trabajar. Yo tengo padres que me han dicho que tienen interés en que trabajemos que el niño se siente 2 horas a ver una película. Estamos hablando de un niño a veces de 2 o 3 años. Eso es una conducta que le interesa al padre, pero no es una conducta que beneficie para nada al niño. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que tener mucha claridad en cuanto a al momento de elegir las conductas que vamos a trabajar. Tienen que ser conductas que beneficien sobre todo al cliente. Dentro de esas preguntas podemos indagar sobre qué comportamiento les preocupa más, que si pueden describir cuándo se involucra en ese comportamiento, que nos den ejemplos específicos de cómo el cliente lo hace. Pensar, por ejemplo, en ejemplos de otros niños que puedan hacerlo, pero que en realidad no sea así. Y les pongo este ejemplo en el cual Johnny no está golpeando cuando intenta chocarte los 5. Es muy importante tener en las definiciones cuándo es la conducta y cuándo no. Sobre todo porque cuando la PT lee el plan y empieza a tomar data, puedes estar recogiendo data de una conducta que en realidad no es la que le interesa a los padres o la que el analista describió en el plan o intentó describir. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Siempre le digo a los RBTs que ese primer plan que reciben puede ser algo diferente a lo que en realidad es el cliente. ¿Por qué? Porque muchas veces esas conductas no se exhiben en el momento en que está el analista y nosotros nos basamos en lo que nos dice el padre o el maestro o algún cuidador y lógicamente puede que no sea como se describe. Por eso el plan es algo que podemos modificar en las primeras semanas que esté trabajando el RBT. Se pueden hacer todos los cambios necesarios para que el plan sea un espejo de nuestro cliente. En esta parte vamos a ver cómo hacer la realización de evaluaciones indirectas. ¿Por qué serían indirectas? Las evaluaciones indirectas son las que, bueno, están clasificadas, los questionnaires, los interviews, la revisión también de los documentos médicos. Perfecto. Son indirectas porque es aquellas evaluaciones en las cuales no interactuamos directamente con el cliente. ¿Ok? Ni los observamos, Ailey. Evaluación indirecta no lo observamos. Se basa en entrevistas con partes interesadas, ni siquiera al cliente. Están los cuestionarios. Yo les puse algunos ejemplos, paso más. Y están las escalas de calificación. Actualmente nuestra empresa está usando el Vineland y el Basque, que son las que nos están exigiendo los seguros ahora para poderlos aprobar. ¿Tenemos acceso a esas aplicaciones? Sí, nuestra empresa las envía a los padres. Cuando ya el analista lo va a hacer, yo se los comparto a cada analista. Se hace una vez al año. La empresa corre los gastos y es el que se encarga de hacerlo. Lo hace a través de Pearson. No tenemos información, no tenemos forma de hacer la data. Se envía el cuestionario al padre a través de Pearson. El padre lo completa y lo que nos envía Pearson es solamente el resultado de lo que el padre hace. Así es como funcionamos. Por supuesto, las evaluaciones indirectas nos van a ayudar a identificar factores fisiológicos o médicos que influyen en el comportamiento y esto es sumamente importante. A veces el padre quiere que enseñemos al cliente a hablar, pero en la evaluación de speech dice que el cliente tiene un daño en el cerebro en el cual va a ser imposible que pueda emitir al menos algún sonido.
¿ok? Por eso es importante revisar las informaciones que nos den. Podemos obtener información de eventos, antecedentes y de consecuencias que ocurren en un entorno común. Por ejemplo, el cliente no habla, pero la mamá le da constantemente acceso a todo lo que el cliente quiere sin hacerlo que se esfuerce a menos. Y podemos también identificar los déficits en habilidades potencialmente relevantes y si ha tenido algunas intervenciones en el pasado. Muchos de los clientes han recibido ABA en el pasado y yo puedo tener acceso al plan. Bueno, acá les dejo también preguntas que no las vamos a discutir por cuestiones de tiempo, pero se las voy a dejar para cuando estén haciendo el plan o participando en el plan puedan tenerlas. Ahora vamos a la evaluación directa. ¿Cómo creen que sería una evaluación directa y cuál sería la diferencia con las indirectas? Pues ya ahí tenemos un poco más de participación. Nosotros somos los que vamos a hacer estas evaluaciones. Aquí sí Versus, vamos. Básicamente, la directa es con observación, tiene que ser observación. Exactamente. En directas nosotros no vamos a participar, recopilamos informaciones, pero no participamos, ¿ok? Y al contrario a una evaluación directa, sí vamos a estar presentes mediante observaciones y la recopilación de datos. Observar qué ocurre, un comportamiento es un paso importante. Aquí está la parte donde les comenté que la familia debe o puede enviarnos un video sobre la conducta del cliente, pero es muy importante por experiencias que hemos obtenido de que le comenten a los padres de que corten la parte de la grabación en el momento en el que no sea irrelevante. Es decir, nos mandan un video de 1 hora donde se ve todo el ambiente familiar, donde se ve el cliente bañándose o en el baño. Y en realidad lo que nosotros necesitamos, tenemos que ser muy específicos, es decirle la conducta o en el momento específico en el que te pega o en el momento específico en el que se tira al piso. ¿Ok? También es importante programar las observaciones en los momentos en el cliente va o puede presentar la conducta. Por ejemplo, que la mamá diga, cada vez que nos toca sentarnos en la mesa es donde aparecen los tantrums. O cada vez que vamos a ir de compra es donde aparece physical aggression. ¿Ok? Intentar estar presente para observar el momento específico en el cual ocurre la conducta. Por supuesto, nosotros debemos recopilar datos, los llamados baseline, la ocurrencia de la conducta antes de las intervenciones. Todos los datos que podamos recopilar, si el niño presenta un mando o un tacto o cualquier conducta disruptiva, nosotros vamos a escribirla, aunque el padre nunca nos haya comentado que presente esa conducta. Y aquí, Saili, es donde vienen los datos o el registro ABC. Yo les compartí al grupo hoy estos dos modelos de ABC, el descriptivo, el narrativo, para que los tengan los RBTs, así como los analistas. En un momento se los comparto al grupo de trainees para que puedan tener acceso también a ellos. Y podamos también comenzar a practicarlos. El ABC nos permite obtener información de qué sucede antes, nos permite obtener información de la conducta y de la consecuencia. Siempre que yo le mando a colectar data a un RBT, en realidad me interesa conocer la consecuencia, que no la que hacemos como RBT o analistas, sino la que hace su ambiente. Porque si ustedes me ponen que hacen un DEREA
o un redirection o un functional communication training, en realidad eso es lo que yo espero de la terapia. Pero cuando se manda a hacer el ABC, es para observar la función de la conducta. Y por supuesto, esta función de la conducta debe recoger la correcta consecuencia por la cual la conducta se está reforzando. Porque si siempre se aplicase de EREA, la conducta no debiera ocurrir, ¿ok? So ahí básicamente lo que nos vamos a dar cuenta es cuál es la función del el behavior. Exactamente. Cuando hablábamos adelante de la evaluación funcional, ¿cómo lo vamos a saber? Pues una forma es a través del ABC. ¿Ok? Tienen el narrativo. Acá sí deben escribir más. A mí me gusta mucho, se lo recomiendo a mis analistas, porque practicamos también la descripción de la conducta del RBT, porque a veces tenemos el plan Tantrum y el RBT está colectando datos, pero cuando aquí nos describen lo que es el Tantrum, vemos que es totalmente diferente a lo que nosotros queremos que él registre. Esto es algo que debemos practicar los analistas con los RBT al menos una vez al mes. Mi sugerencia por los planes que he revisado. El narrativo creo que es solo si el behavior ocurre, ¿verdad? Solo Exactamente. colecta esa data. Si no ocurre, no colectas nada. Y el otro sí tienes que ir marcando a medida que vaya sucediendo, que lo podamos ver. Lo que pasa es que yo le doy narrativo a mis clientes y se supone que la frecuencia de la conducta sea elevada, por lo tanto, en algún momento lo van a tener que describir. Es diferente, y disculpen que le hable de los dos momentos que tengo los RBT presentes. En un momento de evaluación inicial, por supuesto, como dice Saili, solamente lo describiésemos si la conducta apareciese. ¿Ok? Por ejemplo, vemos que apareció physical aggression, lo ponemos. Vemos que apareció speeding, lo vamos a poner. Solamente las conductas que aparezcan en ese momento. Acá sí habría una selección de las conductas que serían marcarlas, que sucede antes y que sucede después. ¿Alguna duda hasta acá? No. Ok. Entonces, vamos a la parte de las habilidades. En cuanto a las conductas, cómo determinarlas, que es sumamente importante determinar la función de la conducta. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Alguna duda con las conductas? No. Vamos entonces a las habilidades. En cuanto a las habilidades, tenemos que, igual que en cuanto a las conductas, priorizar las habilidades que sean de importancia para el cliente. Hablo de conductas objetivos como mando, autogestión, las conductas o las habilidades que sean requisitos previos para conductas de reemplazo. Por ejemplo, nosotros queremos que el cliente se mantenga sentado, pero antes de mantenerse sentado, él debe hacer contacto visual, él debe responder a su nombre. Entonces, tenemos que saber qué habilidades vamos a priorizar. Vamos a ver los reforzadores que el cliente les van a funcionar en un entorno natural. Podemos comenzar, y siempre les digo a mis APT, no soy partidaria de reforzadores primarios, caramelos, comida, por cuestiones éticas que conocemos, pero si son los que van a levantar inicialmente la conducta, por supuesto que vamos a usarlos con autorización de los padres y luego vamos a hacer o vamos a emparejar esos reforzadores con reforzadores sociales que puedan llegar a ser reforzadores en el entorno natural. Tan sencillo como decirle muy bien. ¿Ok? Y por supuesto vamos a desarrollar habilidades que permitan al cliente mayor independencia. En mi experiencia en el ABA, he visto que se pierde muchísimo tiempo con los clientes porque pasamos años con el desarrollo de la habilidad de que aprenda los números del 1 al 5 o tocarse la cabeza.
Y estamos 3 y 4 años, tócate la cabeza, tócate el hombro, repite los números del 1 al 5. Y llegamos a la adolescencia y el cliente no sabe ponerse zapatos, no sabe vestirse, no sabe ir al baño, no sabe comer, no sabe hacer un sándwich, totalmente dependiente del adulto. Entonces, sin menospreciar esas habilidades académicas que son necesarias, y quiero que tengan esto en cuenta, no estoy diciendo que no lo trabajemos, ni en motor skill o el motor imitation, que es tan importante para desarrollar otras habilidades en el futuro. Pero mi objetivo es que no nos podemos quedar con un plan de 3 y 4 años, el cual solamente sea habilidades académicas, habilidades de imitación, habilidades de repetición, de copiar, ¿ok? Tenemos que hacer que nuestro cliente sea independiente, porque ese es el objetivo de la ABA. ¿Hasta aquí bien? Sí. Y como consejo, siempre me gusta incluir en mis planes desarrollar habilidades de mando. Van a ver que casi siempre mis clientes tienen habilidades a desarrollar, que es communication skill, a veces es asking for help, a veces asking for tangibles, así comenzamos, asking for break, hasta que llegamos al momento de tener una conversación. Es decir, de manera de que siempre se desarrolle la comunicación, ya sea en forma de mando, de tacto, de intraverbal. Esta semana estuve trabajando con varios APT en el desarrollo de la comunicación a través de responder preguntas. No eran personales, eran preguntas de what, where, why. ¿Ok? Me gusta también incluir en el plan programas donde desarrollemos el juego o el ocio a través de actividades sociales, social games. Dentro de social games, a veces yo pongo, dentro de social skill, disculpe, pongo social games, que es juegos sociales, pero puedo comenzar con juegos paralelos en niños pequeños o en la manipulación de juguetes. Deben haber también habilidades de autogestión. Aquí podemos encontrar el waiting skill, el accepting no. Podemos encontrar la eficacia del reforzador, habilidades de autocuidado y, por supuesto, siempre que corresponda, actividades académicas. Pero, como les dije, siempre les digo a los padres que la terapia ABA no se puede convertir en un momento de resolución de tareas o en un momento en el que el niño tiene que estar sentado las 3 horas de terapia. Nosotros vamos a usar diferentes métodos de aprendizaje, incluso incidental teaching es mediante juego, el cual no incluye estar sentado resolviendo la tarea. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Duda? ¿Están No. calladitas? Ok. No. Vamos al análisis de datos y la documentación de la evaluación. En esta parte, que sería el momento de recopilar toda la información que hemos obtenido, es donde nos sentamos y tenemos el baseline que nos dio el padre, el ABC que colectó el RBT. Y bueno, les quiero explicar un poco cómo funciona TBJ. TBJ acepta a un cliente ya una vez que el seguro lo aprueba, que estamos listos para hacer el Initial Assessment. Buscamos el RBT o trainee que va a hacer la evaluación inicial junto con la búsqueda de RBTs que puedan estar disponibles según el área y las necesidades del cliente. Como pueden ver, nosotros vamos poniendo en una tabla todos los clientes y nuestra lista de espera. El RBT nos dice, tengo disponibilidad para este caso. Entonces nosotros se lo presentamos al padre. En ese momento no le decimos al padre que se pudiese ser el RBT, sobre todo para que el RBT vea si se siente cómodo trabajando con el cliente,
Y en cuestiones éticas, el padre no sienta como que vino el RBT y después no volvió a venir. ¿Entienden? No, no entendí por qué el RBT no va a volver. Por ejemplo, el RBT puede no sentirse cómodo porque ve que el cliente no habla y el RBT nunca ha trabajado con niños que no hablan. No se siente listo o no se siente preparado haciéndolo o simplemente no establece una empatía con el lugar o ve que el tráfico no es el que esperaba, ¿ok? Siempre le damos la oportunidad de que el Ya, RBT antes de que comience el tratamiento conozca al cliente. ok, ya, Entonces, ya entendí. ¿cómo llega al hogar? Como un staff que va a apoyar la observación del cliente, que va a apoyar la combinación del plan de conducta. Ok, Eh, entonces al final nunca lo presentas como si fuera el RBT, sino como alguien que te está sí ayudando en les ese digo que momento. son RBT, o en el Ajá, caso de que sean trainees, vayan a observar también, pero no les digo que existe la posibilidad o ok. que es el RBT. A veces pueden ir varios RBT y yo le digo al padre cuál de ellos te sentiste más cómodo para trabajar, porque los 3 staff que fueron, pues me dijeron que están en disponibilidad para trabajar. ¿Ok? Y en esa parte también le permito al padre escoger con quien se siente cómodo. A veces no quieren hombres, a veces no quieren mujeres. Entonces, siempre le dejo en esa parte de evaluación inicial la posibilidad de que el padre y el RBT, cuando comience, se sientan tranquilos los dos de trabajar juntos. Recuerden que pasamos muchas horas en ese hogar. Donde es mejor comenzar ya una vez que exista ese tipo de, por lo menos, de empatía establecida. ¿Ok? No estoy diciendo que sea una regla hacerlo en todos los lugares, pero a nosotros en TVA nos ha funcionado mucho y posibilitamos el que no se abandone la terapia una vez que comienzan o estén aprobados los servicios. ¿Ok? Sí, Entonces, los pasos para redactar el plan. Lo más importante es obtener el consentimiento informado del padre. En esta parte la agencia lo obtiene. El analista, em, yo nunca lo hice cuando trabajaba para otra agencia, tener un consentimiento separado del padre. Hay analistas que sí lo hacen, nosotros no limitamos como lo quieran hacer. La agencia simplemente en el mismo plan tiene consentimiento firmado por el padre. Recopilamos los datos de baseline, que como bien le dije, es la línea que se va a establecer de datos antes de implementar cualquier intervención. Mi consejo, aunque sepamos que el cliente necesita un DRA en un momento específico en el que vemos la conducta, es no aplicar nada porque todavía no está confeccionado el plan y el padre no lo ha firmado. Existe un consentimiento antes de la evaluación, que es autorizando la evaluación, y un consentimiento luego de la evaluación, que es donde el padre aprueba las intervenciones que están ahí descritas. Siempre que vamos a observar la conducta, es simplemente observar y colectar data. A veces pudiéramos aconsejar o decir, yo le voy a recomendar dentro del plan que lo haga de esta manera, ¿ok? Pero nunca nosotros intervenir porque el padre no ha autorizado eso aún. Después tenemos que analizar los datos, identificamos las funciones hipotéticas y por supuesto las funciones probadas de la conducta objetivo. Cuando el padre nos dice, cada vez que le pongo la tarea de ciencias, él la tira al piso. Nosotros podemos suponer y tener una función hipotética de que la conducta ocurre por escape, ¿verdad? O por avoid. Pero hasta que nosotros no lo probemos, no podemos decir que esa es la función. Por eso tenemos que analizar todos los datos, las entrevistas, los ABC, tanto las evaluaciones
indirectas como las directas. ¿Hasta acá bien? ¿Me explico? Bien. Ujú. Sí. Vamos a investigar en intervenciones apropiadas. Y aquí me quiero detener. No somos partidarios de comenzar una evaluación inicial con castigo, a no ser que la conducta sea de mucho riesgo para el cliente. Si el cliente tiene elopement, pero puede ser disminuido a través de un refuerzo diferencial, no somos partidarios de comenzar con un castigo, sino hasta que agotemos todos los recursos mediante refuerzos diferenciales. Si en la primera semana el RBT me dice, se me fue, no funcionó, por supuesto, evitando que tenga algún accidente, entonces ahí nosotros incluiríamos castigo. ¿Alguna duda? No. Y siempre es bueno investigar las intervenciones que serían más apropiadas, incluso intervenciones que ya se han realizado y que tienen éxitos con el cliente. Reunimos todos los componentes del plan, revisamos el plan con el padre o el tutor, obtenemos la firma y esto es un paso fundamental porque entonces es cuando podemos capacitar al personal y luego implementar el plan. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Sí, todo bien. Ok, aquí les dejo alguna información común en los planes. Aquí tenemos evaluaciones de las habilidades, lo que nosotros usamos, el BB-Map, cual le hablé luego, el A-Force y el ABLES. Por supuesto, estos son assessments que se hacen para identificar la necesidad de adquirir alguna habilidad. Aquí pueden ver de 0 a 4 años el BB-Map, de 2 hasta el adulto el A-Force y el ABLES es de 0 a 12 años. Como pueden ver, el BB-Map puede desarrollar comunicación, play, social, habilidades académicas, el A-Force skill de vida, comunicación, la regulación, habilidades sociales y habilidades de placer. Y el ABLES puede desarrollar habilidades de comunicación, académicas y motoras. Una preguntita, Maricé. Casi todos esos assessments requieren muchísimo tiempo para rellenarlos. Sí. Si todavía el plan no está aprobado ni firmado, ¿cuánto tiempo se requiere más o menos para sacar un initial assessment con esos Yo tipos yo no los hago completos. Ya. Yo cuando hago un initial assessment, tomo el BB-Map, por ejemplo, el primer nivel de comunicación, primer nivel de social, y hago como una evaluación inicial. Pero a los 6 meses o 3 meses, yo perfecciono esa evaluación. Aunque solamente me permita en la visita que yo haga hacer comunicación. Lo que yo le muestro a Medicaid es o al seguro que tenga que realice el BB-Map en el área de la comunicación. Porque como bien dices, muchas veces se entrega un registro que no es real con lo que presenta el cliente. Entonces, yo no me obligo a terminar una evaluación porque lógicamente lleva mucho tiempo y en una hora donde estamos captando y tomando data de behaviors va a ser muy difícil pues también hacer una evaluación de habilidades. Pero así lo podemos hacer, Saili. Ya. Aquí les puse un ejemplo de TBJ de cómo desarrollamos los objetivos. Por ejemplo, Stay on Task. Nosotros siempre describimos cómo lo vamos a medir. Va a ser mediante duración por minutos. Ponemos el objetivo a largo plazo, los objetivos a corto plazo y pueden ver los minutos. Otra habilidad, el following intrusion, lo hacemos a través de porcentaje, a veces 10 ensayos, pero nuestros APT saben que si en la terapia no podemos hacer 10 y tenemos que reducirlo a 5, con previa coordinación con el analista, se modifica. El Ask for Attention Wall por porcentaje, Following Intrusion, Cleaning Up, 10 ensayos. Esto sería, Lianet, el desarrollo de habilidades.
¿ok? Algunas intervenciones que le puse que podían ser el schedule visual. Yo prefiero imágenes reales de los clientes, como siempre les digo, lo que por razones éticas no les traje ninguno de nuestra agencia. First and then para clientes más pequeños, y en vez de ponerle, como en este caso, todo un horario de actividades, pues le desarrollamos First and then, tema principal. Aquí pueden ver en TVJ cómo se desarrolla la operación de la definición operacional de la conducta. Como pueden ver, está definido ejemplos, no ejemplos. Aquí ven el tantrum, definido como cuando se tira al piso, llorando, puede ser con lágrimas o sin lágrimas, durante una demanda que le hace un adulto, o cuando quiere un acceso a un tangible y no se le da. Puede estar cumplir con la instrucción. Y el ejemplo es llorar por 1 minuto después que se le retiene el acceso al reforzador. Y un no ejemplo es que solamente llore 3 segundos cuando la demanda es brindada. Y aquí pueden ver las funciones. Les puse otra conducta de ejemplo, el elopement o fugas. Les puse más ejemplos. Aquí de intervenciones. En TVJ también tenemos un espacio donde tenemos las conductas y las intervenciones específicas para cada conducta. Nuestros ABT saben que esas son las únicas que pueden describir en su nota y que si desean quitar o agregar algunas es solamente en previa coordinación con el analista.